Bien. Bien, entonces le damos la bienvenida aquí a este encuentro. Muchas gracias, Nitiangui, por invitarme aquí a charlar un poquito acerca de métodos comunicativos para fortalecer nuestra forma de compartir la conciencia de Krishna, especialmente en ámbitos donde uno tiene que dar la clase. Felicitaciones por este emprendimiento, por todos estos encuentros que hicieron las oradoras, Vaishnavas, con temas muy interesantes. La verdad que es un lindo equipo el que han formado y bueno, me alegro de estar aquí con ustedes para compartir esta información. Algo de esto ya compartimos en una de las primeras clases que nos invitaron a dar en este grupo, así que espero no ser redundante en lo que voy a decir, aunque es importante también refrescar los contenidos. Lo que le vamos a decir ahora es algo muy útil, o sea, prácticamente si en estos 20 minutos, 30 minutos que me dieron de tiempo, si prestan atención, van a poder aplicar muchos métodos muy útiles que inclusive para una persona que no es experta en oratoria, podría tener éxitos muy buenos al dar una clase. La clase se puede transformar, la clase de las escrituras, se podría transformar en una aventura que ya no es, uy, me dijeron que dé una clase y estoy temeroso, ¿no? O temeroso, ¿no? Sino que me dijeron que tengo que dar una clase. ¡Qué bueno! Voy a practicar todo lo que Parampadán explicó en esta clase. Así que de eso se va a tratar. Voy a compartir acá un PowerPoint para resumir un poquito lo que vamos a ir hablando. Entonces, nosotros habíamos hablado que dar clases implica una preparación en 4 áreas. Esta es el área de preparación, ahora vamos a ir explicando área de estructura, la área emocional y el área oratoria. No vamos a hablar de oratoria hoy, eso ya es otra. Vamos a hacer de cuenta de que nosotros no tenemos habilidad en oratoria. Entonces nos tenemos que manejar solamente con el área, con estas primeras 3 áreas, que es el área de preparación, estructura y emocional. Por lo tanto, vamos a dar algunos tips con respecto a estas 3 áreas. ¿De qué se trata cada área? Obviamente, el área preparación significa lo antes, lo que hacemos antes de la clase. ¿De qué manera nos preparamos? ¿Hay maneras de prepararse? Bueno, para las escrituras es bastante simple. Con un set de preguntas, que ahora se las voy a compartir, nosotros podemos prácticamente ya tener una preparación suficiente. La preparación yástrica, con estas preguntas ustedes ya tienen suficiente preparación para poder responderlas en la clase. Para poder hacer una clase tranquilamente de 20 a 30 minutos sin quedarse sin palabras. Lo primero que tienen que ver, le dijeron, bueno, es un verso, 1868, o cualquier verso. Bueno, ¿cuál es el punto principal del verso y el significado? Lo investigan ustedes. Tienen que verlo, cuál es el punto principal del verso y el significado. Lo anotan. ¿Cuáles son los puntos secundarios? Los anotan. Si hay palabras sánscritas o bengalíes a veces, en el significado o en el palabra por palabra, que me da perspectivas especiales, las anotan también esas palabras sánscritas ahí, tienen. También piensen otras referencias de las escrituras o algo que dijo su guru o otros maestros para respaldar este punto principal o los puntos secundarios. Acá tenemos punto principal, puntos secundarios. ¿Qué otras cosas o otras citas yástricas también están relacionadas con estos conceptos? Esto es muy importante. Historias. ¿Se le ocurre alguna historia, algún ejemplo, alguna analogía, algo gráfico para ilustrar alguno de estos puntos? Tengan ahí ya preparadita una historia. Y luego, también básico, en una presentación, alguna experiencia personal con eso, con esos puntos que ustedes encontraron ahí en la llave. Luego, también si hay frases o párrafos que
te impactan personalmente. Es muy importante decir los impactos personales en una charla, por lo tanto, si lo tienen anotado de antes, es bueno. Y hay algo que me impacte como relevante para mi propia vida, para la prédica o para ISKCON. ¿Bien? Esto es interesante. A veces no es solamente para nuestra propia vida, puede ser también como algo que nos ayuda a compartir la conciencia de Krishna, o algo también que puede servir para mantener la institución de Prabhupada. ¿Bien? Yo creo que si ustedes responden todas estas preguntas, las anotan en un papel, la clase de 20 o 30 minutos no va a ser suficiente para completarlo. Bueno, hay un micrófono prendido de alguien, si puede apagarlo, por favor. Ya. Entonces, aquí tenemos, con esto la preparación estaría lista. No busquen más nada que eso. Teniendo las respuestas a esto, van a tener suficiente material para trabajar en la clase. Ahora, esto solo no es suficiente. Este es el área de preparación. Nosotros tenemos también, muy importante, el área de la estructura. Porque quizás nosotros tenemos toda esa información, pero cuando nos sentamos en la clase, ¿qué digo ahora? La historia, el ejemplo, el punto principal, el punto secundario, lo que es relevante para mí, ¿cómo lo ordeno? A veces sucede que la gente en una clase se sienta, yo escuché muchas clases así, inclusive las mías, y como no tenemos estructura, empezamos a decir cosas así sueltas, y cuando alguien, después de escuchar esa clase, alguien le pregunta, ¿de qué habló en la clase? Y de muchas cosas. Responden. Cuando responden así, significa que uno hizo un lío bárbaro en la estructura. No fue ordenado. Tiró un montón de mantras, tiró un montón de reflexiones, capaz fue entretenida, pero no quedó claro a la audiencia de qué estaba hablando. ¿Cuál era el eje temático? Por lo tanto, estructura es muy importante, y la estructura consiste, primero, número uno, una introducción. La introducción es lo que uno va a hablar. Uno saluda, siempre hay que saludar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos. Mejor utilizar, digamos, hoy en día más que nunca, formas neutras para referirnos a la audiencia, en vez de decir bienvenidos, porque cuando decimos bienvenidos parece que algunos se sienten las bienvenidas, antes de que se bienvenidos, decimos, le damos la bienvenida a todos, agradecemos. A alguien siempre hay que agradecer. En este caso, lo mínimo a agradecer es a la gente que nos está acompañando. Y acá viene una cuestión muy importante que a veces no la hacemos, generalmente no la hacemos, y es que adelantar cómo va a afectar lo que uno va a decir a la gente. Por ejemplo, en esta charla que yo di, yo les dije algo de cómo les va a afectar lo que yo voy a hablar en esta clase, de qué manera les va a afectar a ustedes. Dije al principio, ¿no? Les dije que esto les iba a afectar de una manera que van a estar más preparados, van a sentir que tienen muchas más herramientas, que va a ser una aventura, de ahora en más, dar una clase. Esto que yo les adelanté al principio, hace que la gente preste atención. Y entonces esté pendiente de lo que va a decir el orador, porque hay algo para mí en esto que él va a decir. Es fundamental, es para que la gente nos preste atención. Siempre se dice entonces, ¿cómo va a afectar lo que yo voy a decir a la gente? ¿De qué manera la gente qué va a recibir de esto que yo estoy diciendo? Y esto no es simplemente una simple enumeración de lo que voy a decir, sino cómo eso que voy a decir le va a afectar a la gente también. Muy importante. Y luego decir cuáles son los 3 temas, máximo 3 temas o puntos que voy a hablar. Por ejemplo, yo dije acá que voy a hablar de 3 temas. ¿Cuáles eran? Preparación, estructura y área emocional. ¿Bien? Entonces, con esto se inicia. Esta es la manera de iniciar. No inicien con disculpas, disculpen, yo soy muy malo dando clases, pero me pusieron aquí, voy a hacer lo que pueda. No, jamás empieza así con disculpas.
a no ser que sean estrictamente necesarias. Por ejemplo, llegaste media hora después y empezás la clase y no decís nada, no. Disculpate con la gente por haber llegado tarde. Pero si no, no hagan disculpas, sino que es agradecimiento, mejor dicho, saludo, buena onda, sonrisa, entusiasmo. Bueno, eso lo vamos a ver en la parte emocional. La segunda parte, en la estructura, ya tenemos bien el saludo, ya preparamos bien el saludo, el agradecimiento, hay que preparar otras cosas. Preparamos cómo decir la frase que va a afectar a la gente, la adelantamos, la preparamos eso. Lo segundo es que vamos a empezar a explicar entonces cada punto. No nos vamos con otra cosa. Vamos a explicar cada uno de los 3 puntos, o 1 punto, o 2 puntos, no más de 3. Y cada uno de esos puntos lo explicamos. Si hay citas yástricas que apoyen esos puntos, los hacemos. Hablamos de experiencias personales con respecto a eso, ejemplos, historias y analogías para cada uno de los puntos. Y tercero, vas a anunciar que vas a terminar. No termina la música, los temas musicales, no terminan de pronto en el medio, uno dice, ¿cómo terminó? ¿No? Parece como que va a terminar, ¿no vieron la música clásica cómo termina? O el rock. ¿No? De la misma manera, una oratoria, uno anuncia que va a terminar, se prepara ya la audiencia que se está terminando. Y cómo uno lo anuncia directamente, bueno, aquí estoy por terminar, resumís los 3 puntos principales, y hablamos de esto y de esto, y agradecimientos nuevamente por haber escuchado, por haber permanecido escuchando, y si hay oportunidad, uno pregunta al público si tienen algún comentario o alguna pregunta. Y se calla la boca. Ahí cuando dice, ¿hay alguna pregunta? Silencio absoluto. Dejen que el silencio incomode a la audiencia. Si a uno lo incomoda ese silencio porque nadie pregunta, dejen un espacio igual. Hay delay siempre para hacer las preguntas. Uno se mantiene dentro y si uno está incómodo porque, uy, qué silencio, nadie pregunta nada, por dentro, cante el Maha Mantra Hare Krishna. Y mire a la audiencia, a los ojos. Seguro de sí mismo. Bien, esto es con respecto a estructura, ya tenemos las 3 partes de la estructura, y ahora el área emocional, el último punto que teníamos para hoy, que esto tiene que ver, algo muy importante, porque uno de los factores más intensos en la oratoria pública es el temor, la ansiedad, ¿no? Ese asunto, eso es lo que más, digamos, es el factor más constante que puede haber. Pero el temor se vence muy fácilmente en oratoria, con tener alegría y entusiasmo. Pero esa alegría y entusiasmo, ¿por qué uno la va a tener? Y esto es por lo siguiente, porque uno, cuando va a decir algo, tiene que tener algo para decir. ¿Qué significa esto? A veces uno va a dar una clase para repetir lo que dice el libro. Eso no es tener algo para decir. Eso es repetir lo que dice el libro. Nosotros cuando leemos algo, nos tiene que surgir algo que queramos compartir, que realmente emocionalmente queramos compartirlo. Que tengamos ganas, gusto, entusiasmo, que nos urge compartir eso que leímos, o la experiencia que tuvimos al leerlo, o los ejemplos, la historia que nosotros queremos compartir. Tenemos que tener algo para decir. Eso surge desde acá, no desde acá. Entonces, hay que practicar el área emocional, hay que practicar la introducción con alegría, estoy contento de estar acá, entusiasmo, con confianza, y comenzar siempre para ayudar, digamos, a esta área emocional, siempre que comiencen una clase, comiencen con bien. Y eso implica seguridad, implica entusiasmo y que tenés cosas para decir.
Y lo más importante, para terminar aquí estas 3 áreas, y que tiene que ver más que todo con el área emocional, pero más bien tiene que ver con todo el área espiritual, es que la actitud más importante para dar una clase, a ver si la descubren, es, para ser exitoso para dar una clase, ¿quién se le puede ocurrir? A ver, los que son devotos de Krishna lo saben muy bien. A ver si lo descubre. ¿Cómo? Preparársela y dejarle el resultado a Krishna. Muy bien, Nityangi. Depender de Krishna. Depender de Krishna es también un estado emocional. Es un estado de confianza, ¿no? De fe, de soltura, de no apego a los resultados. Saber que Krishna va a hacer lo mejor para este encuentro. Así que eso es lo que tenía para compartirles a ustedes. Estas 3 áreas, aquí vamos terminando. Estas 3 áreas que hay que tener en cuenta para dar una linda clase. Hay áreas también de oratoria, pero eso lo podemos practicar en otros encuentros más adelante. Pero con estos 3 ítems, digamos que se pueden lucir. Nunca extender la clase más de 20 minutos. No más de 20 minutos. Máximo media hora. Pero estamos hablando de la clase. Ya hay ahorrada, eso es algo después. Y la parte de preguntas también puede. Pero la oratoria en sí, 20 minutos es suficiente. Es lo que hicimos ahora, ¿no? Más o menos, todavía no llegamos a los 20 minutos, pero compartimos con ustedes los 3 puntos principales. Dimos algunos ejemplos de esto y adelantamos de qué se trata. Bueno, les agradezco mucho haber compartido este momento. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, aquí estoy para servirles. Muchas gracias. Hare Krishna. Por dentro, ahora yo digo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Y los miro a todos. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Nidra, Shila. Muchas gracias por tus enseñanzas. Y mi pregunta es en relación a, por ejemplo, cuando ya uno entra en la fase de las preguntas en una clase, ¿se puede uno extender más, o sea, mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo ya estoy dando algunas clases los domingos del Bhagavad Gita y siento que me extiendo en las preguntas. Cuando respondo, entonces, cuando vengo a sentir, pues sí, ya me pasé hasta de la hora, ¿no? De que le dan a uno el tiempo. Entonces, ¿eso es apropiado hacerlo? Muy buena pregunta, Nidra. Una cosa es la clase, es la oratoria en sí. Se dice que las personas pueden estar escuchando a una persona máximo 20 minutos. Si es un muy buen orador, puede ser más. Pero eso es el límite, digamos, que uno puede prestar atención. Ahora, cuando son preguntas y respuestas, eso se puede extender más. Ahora bien, tu pregunta tiene que ver cuánto yo me puedo extender con las preguntas y respuestas antes que la gente se canse. Eso se puede ver un poco por el público, por el lenguaje corporal, pero más que todo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre antes de dar una clase, y esto lo tiene que saber no solamente el orador, sino también la gente, cuánto dura todo ese encuentro de clase. Si, por ejemplo, dicen la clase dura de 5 a 6 de la tarde. Bien, yo canto Jai Radha, la clase no la hago más de 20 minutos y tengo todo el resto para preguntas y respuestas. Hasta que el tiempo lo diga. Si la gente, o sea, porque una hora aparte de estar ahí, bueno, según lo que, la gente va a ir dispuesta a lo que le pusieron en el calendario. Si le dijeron, esta va a ser una clase de 2 horas, la gente ya sabe que va a durar 2 horas, y por lo tanto, podés extenderte en las preguntas por 2 horas. Pero la clase, 20, 30 minutos. No importa si te dieron 2 horas. Porque después, en la parte de preguntas, es lo que estoy haciendo yo ahora.
prácticamente das otras clases. Ya. Entonces no extiendan la clase, es muy importante. Bien, gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Nityangi. Hare Krishna. Pues yo tengo también otra pregunta. Bueno, agradecerle por la clase. Y pues una pregunta que tengo es si podría como darnos consejos, tips sobre cómo podemos recordar todo eso que nos hemos preparado, porque claro, tú te lo puedes preparar, puedes estarlo como tratando de, o sea, incluso filmarte en vídeo para dar la clase, ¿no? En vídeo, a ver cómo te sale. Pero no es así como tan fácil, ¿no? Y recordar todo lo que uno tiene preparado, porque aunque no sea mucho y esté bien estructurado, pero ¿qué consejo nos puede dar para que recordemos todo lo que hemos preparado? Muy buena pregunta, Nityangi. Y es muy tentador cuando alguien te dice, dame un consejo, ¿no? Es muy tentador para un predicador eso. Ay, consejo, y por fin alguien me pide un consejo, nadie me pide consejo, ¿no? Siempre yo tengo. En cuanto a eso, lo que te puedo decir es, porque sí, pueden haber los ayuda a memoria, la listita, tener una listita ahí, está bien, eso ya todos lo saben, ¿no? Ponerse ahí un papelito. Yo no lo recomiendo. El papelito, a no ser que sea algo... Yo sí uso a veces, pero ya para clases más estructuradas que necesito, para cursos o algo así, que no me tengo que olvidar ningún concepto. Pero para clases espontáneas, clases así de templo, donde uno tiene que hablar, para recordar, yo recomiendo más que todo tener algo para decir. La técnica del tener algo para decir. ¿Qué significa esto? Hiciste la lista esa de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuáles los puntos secundarios? ¿Cuáles las analogías? ¿Cuál es la experiencia personal? Todo eso, ¿no? Entonces, de todo eso que sacaste, te fijas qué es lo que te interesa realmente compartir. Como que querés decirlo. No tenés que decirlo, sino querés, o quieres, perdón, quieres decirlo. Tienes deseo de decirlo, no que lo tienes que decir porque lo anotaste. Entonces eso te va a dar la pauta emocional para no olvidártelo. Es como, por ejemplo, nos enteramos de un chisme. Chisme se dice en español, ¿no? Cotorreo, ¿no? Nos enteramos de algo. Uy, esto cuando se lo cuente a mi amigo, a mi amiga, ¿no? Vamos corriendo a decírselo. Uy, me olvidé. ¿Pasa eso alguna vez? ¿Que uno se olvida del chisme? Nunca se olvida una vez. Porque es algo que uno quiere decir. Entonces la memoria está muy relacionada con la parte emocional. Cuando querés decir algo, no te lo vas a olvidar. Y te acordás todo tipo de detalles. Y te acordás todo tipo de detalles, con el sombrero rojo, y la vi saliendo del hotel, con otro hombre, y tenía un arito que nunca se lo había visto antes. Y, bueno, todo lo siguiente. Entonces, todos los detalles uno se acuerda todo. Ahora, en cambio, si lo haces así como, tengo que decir que tenía un aro, a ver, ¿de qué color era el aro? Negro era. El color negro del aro. ¿Y con qué el hombre que lo está? No, si tenés que decir, te va a olvidar todo. Y ahí sí tenés que usar el ayuda a memoria. El ayuda a memoria solamente es útil para recordarte lo que querías decir, no lo que tenías que decir. Yo recuerdo mi primer clase, la hice completamente errónea. Preparé así todo lo que tenía que decir. Así que estaba todo el tiempo así. Porque tengo que decir esto. Y tengo que decir esto. Y tengo que decir esto. No. Esas clases son de terror. Uno ya tiene que ir con algo que quiera decir y a ver qué quería decir, porque no me olvidé. Esto quería decir. Y sigue ahí. El papelito es secundario. Siempre es, o terciario. Es como algo por ahí que anda
una muleta que la podemos llegar a usar o no. ¿Bien? ¿Tiangui? Gracias. Sí, gracias. A ver qué hora tenemos. Estamos en tiempo. Era mi media hora, ¿no? Sí. Cumplí. Hare, ¿Dónde paso para cobrar? Parece que está Nidrashit. ¿Quién ha levantado la mano? yo. Ah, Yo. vale. Sí, Hare Krishna, gracias por la respuesta de la primera pregunta. Ahora lo que quiero preguntar, cuando uno responde, bueno, a mí me pasa que me cuesta dar una respuesta cuando las personas me preguntan una respuesta así, corta. Entonces siento que me extiendo y no sé si también es conveniente hacerlo. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Te cuesta cuando te preguntan con preguntas cortas? Ajá, sí, cuando me hacen una pregunta, digamos en la clase, siento que me emociono y me extiendo y explico y entonces cuando vengo a sentir, pues la clase se ha extendido. Entonces, ¿eso es erróneo? Como que si te olvidas, digamos, un poco del tiempo. Del tiempo porque te entusiasmas mucho al responder la pregunta, ¿no? Te interesa Exacto, mucho sí. responder y todo eso. Sí. ¿Algún consejo para eso? Y yo me aferro más que todo a la persona, no tanto a lo que hablo. O sea, trato de asegurarme que la persona que tenía una necesidad quede satisfecha con eso. Entonces, lo que puedes hacer es, para no extenderte, respondes y le preguntás a la persona, ¿está bien con esto o necesitas más explicación? ¿Con esto ya se te fue la duda? ¿Estás satisfecho con esto? ¿O querés que me extienda más? Yo puedo extenderme y profundizar un poquito más de esto si lo necesitas. Pero si no, si está bien para ti, lo dejamos aquí. Asegúrate siempre con las personas, quizás, Okay. para estar más Sí, focalizado muchas en gracias. eso. No hay nada. Bueno, quiero Gracias, dar Prabhu. mis reverencias aquí. Tenemos a Swami Bhaktisundar Maharaj, Hare Krishna Maharaj. Reverencias con el resto de Prabhupada. Hare Krishna. Gusto de Un placer. oírte y verte, Haribol. Igualmente, Maharaj, un honor ahí compartir con usted este espacio. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Parampadam. No, gracias a ti, Nityangi. Gracias Ahora a todos. Continuar con la presentación de Bhaktisundar Maharaj. Y pues Bien. tú como gustes, ¿no? Si quieres permanecer o si tienes que Por ir a supuesto. hacer lo que tú desees. No me lo pierdo esto. Hare Krishna. Querido Bhaktisundar Maharaj, pues bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y es usted conocido en el movimiento por todos. Creo que no necesita presentación. Es usted el padre de muchas gracias. Muchas gracias, Nityangi, por tus palabras y gracias por la invitación. Muy amable. Entonces, ¿puede decirle al público el tema que me toca hablar? Sí. Sí, su tema es la importancia del sadhana personal para ofrecer energía espiritual en nuestras clases. Muy bien. Muy bien. Muy buen punto, muy importante punto. Y le voy a decir por qué es tan importante el sadhana personal para dar buenas clases. Porque si uno está bien, está motivado, inspirado por una buena práctica espiritual, ¿no? En su vida, naturalmente va a fluir naturalmente, ¿no? La filosofía de conciencia de Krishna, naturalmente. Entonces, y las personas sienten tu estado mental, emocional, cuando estás expresando las enseñanzas. Entonces,
es algo como mágico, por decirlo así, ¿no? Que cuando alguien está siguiendo todo bien, ¿no? Se levanta temprano, hace buen sadhana, trata de concentrarse en las rondas, de leer, etcétera. Entonces, esa energía espiritual se transmite cuando uno está, ¿verdad?, dando una clase. Entonces, es muy importante eso. ¿Ah? Prabhupada dijo, realmente lo más importante es la sinceridad, ¿no? Entonces, si uno es sincero en su práctica de sadhana, ¿qué quiere decir sincero en su práctica de sadhana? Quiere decir que uno lo hace con la mejor disposición para complacer a Krishna y al maestro espiritual, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Si uno tiene la buena disposición de ver el dar clase como un servicio para los demás, ¿no? Como uno mismo es un sirviente que está ofreciendo un servicio. Y para hacer un mejor servicio uno tiene que estar en buen estado de conciencia, buen estado mental, favorable, amigable, dispuesto a compartir lo que está experimentando, lo bueno de la conciencia de Krishna que está viviendo. Entonces eso es de lo más importante, ¿no? Yo al comienzo, cuando empecé a dar clases, sí preparaba clases y tomaba notas y todo eso, pero después de un tiempo ya no hago más nunca eso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque confío en que Paramatma me va a utilizar como instrumento para decir lo que la gente necesita escuchar, lo que yo mismo necesito escuchar. Porque en realidad cuando uno da una clase no solamente está tratando de transmitir algo a los demás, sino a uno mismo también, ¿no? O sea, la filosofía te convence más a ti mismo cuando la compartes, la enseñas a otros, te llenas tú mismo de mayor convencimiento. Por eso es tan importante, ¿no? Que todos, devotos, estén interesados en dar clase, aprendan, ¿no? Lo básico, lo importante de cómo hacerlo, pero lo más importante es la inspiración, que uno esté inspirado, ¿no? A veces tomo notita de qué pasatiempo quiero hablar en la clase según el verso que me toca leer, ¿no? Del Bhata. Entonces, este pasatiempo, ¿no? Entonces, nada más 2, 3 líneas solamente, ¿no? Unas pocas palabras, ¿no? ¿Entiende? Cosas así, por ejemplo, que van en relación al verso, por ejemplo. Entonces, si uno tiene el sadhana bien hecho, pues bien hecho quiere decir que lo hace con buen estado mental, se esfuerza por pedir la misericordia de Krishna y se ofrece a sí mismo, pues la idea es ofrecerse a uno mismo a Krishna, ¿verdad? De eso se trata el sadhana. Porque nosotros tenemos la idea de ofrecer algo a Krishna, ¿no? Ya sea fruta, como dice en el Bhagavad Gita, con amor ofréceme, ¿verdad? Está muy bien. Pero el sadhana, cuando cantamos, ¿no? Las rondas, leemos, la idea es ofrecerse uno mismo, uno entrega su mente, ¿no? Su corazón a Krishna. Entonces uno pide ser utilizado como instrumento. Muchas veces antes de dar una clase yo le pido a Krishna, por favor, mi querido Señor, utilízame como tu instrumento para ayudar a otras personas, ¿no? A acercarse más a ti, a ser más consciente de ti, ¿no? O sea, un instrumento, como digo San Francisco de Asís, hazme instrumento de tu paz, ¿no? Donde hay discordia, traer armonía, donde hay odio, traer amor, etcétera, ¿no? Entonces la idea es querer volverse un instrumento en la mano de Krishna, pero para ser un instrumento uno tiene que volverse humilde y manso ante Krishna, ¿no? Y aunque uno tiene que esforzarse, leer, aprender bien la filosofía, por supuesto, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, uno pide misericordia, pero al mismo tiempo hace su esfuerzo, ¿verdad? Es importante eso. Porque Krishna ayuda a los que se ayudan también, ¿no? Es muy importante. Y uno debe tratar de ser sencillo, en el sentido
de que no, que estoy tratando de impresionar a los demás porque no me sé muchos versos o esto, lo otro, no. La idea es la sencillez, que la persona perciban una buena intención natural, ¿no? No que artificialmente uno trata de hacer alarde de lo que sabe, ni mucho menos. Eso, la persona lo sienten también eso, ¿no? ¿Me explico? Porque a veces se puede usar la filosofía para sentirse mejor que los demás, ¿no? O creer que uno sabe más o algo así. Entonces es una trampa también de Maya, ¿no? ¿Me explico? Entonces lo importante es la sencillez, la honestidad en el trato con los demás, ¿verdad? Entonces todo eso se refleja. Prabhupada dice que nadie puede saber quién es un tonto hasta que no abre la boca. ¿Entiendes? Entonces, ¿ah? Y si le das un buen consejo a un tonto, se enoja, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Ser sencillo y agradable y amigable ¿no? Y queriendo como compartir, ¿no? Lo que uno está experimentando, lo bueno de la conciencia de Krishna, ¿verdad? Eso es un punto muy, muy importante, ¿no? Entonces, mi humilde recomendación para todas y todos que están animados a aprender a hacer sus clases. Un momento, me están interrumpiendo, debe ser algo muy importante. Ya está, era algo importante. Estoy en la casa de un devoto que se llama Dravida Prabhu. Él es un discípulo de Prabhupada, mi hermano espiritual, en San Diego, California, estoy, en Estados Unidos. Entonces me invitaron para la fiesta de Balaram, que es mañana, aquí. Y bueno, él es muy erudito, hace poco dio una clase para Perú, creo yo, ¿no? Algunos quizá la habrán escuchado. Es muy poeta, compone poesías y todo eso. Bueno, entonces esta mañana compartimos, di la clase esta mañana en inglés. Al rato se las comparto en WhatsApp a los que saben inglés, pues no, obviamente no todos, pero los que sepan, pues bueno, ¿no? Y una cosa importante es como, le voy a explicar algo personal sobre dar clases, ¿no? Uno entra con Krishna como le explico, en una relación con Krishna como ¿cómo es la palabra, no? Como cuando alguien y tú se entienden bien, como que están, ¿cómo se llama? En complot juntos, ¿no? Como no sé, se me olvida la palabra exacta que se utiliza para eso, ¿no? Feeling. Complicidad. Cómplice. Sí, como están como en complot juntos, ¿no? Hay otra palabra para explicar eso, ¿no? Como que ves a Krishna, ¿no? Como Krishna te está usando como instrumento, como que estás en armonía, ¿no? Y que la cosa fluye natural, ¿no? Y los devotos van apreciando todo porque ven que hay una naturalidad, hay ¿no? Un deseo de servir. Uno como, la palabra es cómplice. Uno se siente como que ya está en complicidad conmigo, o yo con él, mejor dicho, en complicidad para transmitir algo que sea de provecho, de beneficio espiritual, ¿verdad? Entonces la energía espiritual, cuando tenemos un buen sadhana por la mañana, especialmente en la mañana es muy importante, ¿no? El Brahma Muhurta, que empieza hora y media antes del amanecer, esa hora como sagrada, ¿no? Para cantar bien una japa, para leer, etc. Entonces hay un sentimiento de complicidad con Krishna, ¿no? Este es mi momento directo, personal con Krishna. Y esa energía que se va ganando, que se va absorbiendo de la práctica,
se va a notar cuando uno está dando una clase, está tratando de, ¿no? de explicar un verso del Bhagavatam o el Bhagavad Gita. A veces los otros se traban un poco, ¿no? Es natural al comienzo, ¿cómo se llama? Temor escénico, ¿no? Pero uno tiene que olvidarse de eso porque es un servicio, ¿me explico? Es un servicio para complacer a Krishna y a los Vaishnavas, y por lo tanto uno hace lo que mejor puede sin apegarse al resultado. Va aprendiendo en el camino, ¿no? Y muy importante, si te preguntan algo que no sabes, ser humilde y decir, no sé la respuesta a esto. Yo he visto a veces devotos, aún no sabiendo, inventan cualquier cosa para quedar bien. Y eso no es bueno, ¿no? O sea, no. Si no sabe, mejor decir, no he leído todavía esa parte, ¿no? O sea, entonces la gente aprecia también que uno es veraz, pues, ¿verdad? Muy importante la veracidad también. Entonces, bueno, la energía espiritual fluye naturalmente cuando está en buena sintonía con Krishna, ¿verdad? O sea, Prabhupada da el ejemplo que como la energía eléctrica se transmite por el cobre ¿no? Y así llega, ¿no? Hasta donde tienes necesidad de usarla. Pero si cortas el cable de cobre, ya no se transmite, se corta. Entonces, cuando uno lleva buen sadhana, sigue 4 principios, canta sus 16 rondas, ¿verdad? Entonces, uno está en mejor disposición mental y espiritual para dar una charla, una clase, ¿verdad? Los devotas que no están siguiendo 4 principios, no cantan 16 rondas, mejor no dar clases hasta que no estén siguiendo todo mejor, ¿verdad? Como debe ser. Es una recomendación humilde, ¿no? Porque uno no puede ser un instrumento transparente si uno mismo no puede seguir lo básico, ¿no? Los 4 principios de ronda es como lo más básico, ¿verdad? Para uno poder ser un instrumento para transmitir una clase, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente eso. Y antes de dar la clase, orar a Krishna, por favor, ¿no? Permíteme ser un buen instrumento en tus manos para poder transmitir algo de valor, algo para los demás, ¿no? O sea, esa actitud ayuda también, ¿verdad? A que Krishna, como Paramatma, nos ayude también, ¿no? A veces estoy dando una clase y se me olvida el nombre de alguien del Bhagavatam, ¿no? Y digo a los devotos, no me acuerdo, y a los pocos minutos, ¡pum!, se me prende el bombillo y aparece el nombre, y no hice ningún esfuerzo, simplemente sucedió, ¿no? Entonces le digo, mira, ahí está la prueba que Paramatma es real, existe, está ahí en el corazón. No hice ningún esfuerzo, llegó solo. Entonces así pasa, ¿no? Es como una complicidad con Krishna, ¿verdad? Cuando uno trata de complacerlo y seguir las normas, ¿verdad? Recomendadas por Prabhupada, por las escrituras. Entonces sucede algo como mágico, se vuelve como muy natural, muy fluido y muy agradable y espiritual, ¿no? La energía espiritual se siente, ¿no? En alguien que está practicando bien su sadhana, la gente lo percibe, ¿verdad? Es muy importante no ser hipócrita, decir una cosa pero no hace otra, ¿no? O sea, si yo le digo en la clase, no hagan esto, pero yo mismo lo hago, entonces no tiene, Prabhupada dice, las palabras no tienen ningún poder de alguien que no las practica, ¿no? O sea, se las lleva al viento, no tienen valor, ¿no? Es muy importante. Les cuento una historia, ya que hay que contar alguna historia. Bueno, una vez una familia, no sé si las conté antes, a lo mejor sí, una familia tenía un hijo que era muy exigente, muy grosero el niño, muy siempre malhumorado, ¿no? Cada vez que salían a la calle con el niño,
les exigía comprar todos los dulces de la tienda. Y si le compraban uno solo, se armaba un berrinche, hasta rompía cosas, se volvió un gran problema. Entonces lo llevaron con un sabio para que lo aconseje, ¿no? En esa época los sabios eran los psicólogos, los consejeros. Y eran buenos, ¿no? Eran buenos, por supuesto, porque era gente que practicaba bien las cosas. Entonces le explicaron todo el problema y le dijo, bueno, si ese es el problema, ahorita no lo puedo atender, vengan dentro de una semana y en una semana los atiendo, ¿no? Los ayudo con el niño. Está bien. Y a la semana regresaron, dijeron, déjenme unas horas, ustedes regresen más tarde. ¿Sí? Y cuando regresaron después, le digo, bueno, aquí está el niño, dígame cómo se aquí en adelante, ¿no? Pues ya hablé con él. Se fueron y el niño cambiado. Salían con él, no exigía, aceptaba lo que ellos le daban, aunque sea poquito, no. Ya cambió el niño, se volvió muy bondadoso, muy tranquilo. Los padres estaban en éxtasis, ¿no? Felices, ¿no? Y fueron a llevarle una canasta de fruta al sabio como agradecimiento, ¿no? Y le preguntaron, por favor, ¿nos puede decir qué fue lo que le dijo a nuestro hijo que se cambió tanto? Y él le dijo, pues nada, muy simple. Le dije que tiene que ser bondadoso y que tiene que complacer a Dios, a Krishna, y que la lengua moral muy difícil de controlar, y que aceptar el verdad, ¿no? Sus padres y no exigir más de lo que puede. Y además le hice una terapia. La terapia que le hice, que lo llevé a mi jardín, y en el jardín tenía varias plantas, una planta pequeña del árbol de Nim, que las hojas son muy amargas, ¿no? Entonces agarré una hoja de Nim y le dije le pedí que se la comiera. Cuando la comió, la escupió, dijo, qué amargo, qué feo sabe esto, ¿no? Y le dio una patada a la pobre plantita, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿por qué pateaste a la pobre planta? Ah, porque sabe horrible, amargo. Y así mismo, si tú eres un amargado, eres malhumorado, exigente, ¿no? Nadie te va a querer, todo el mundo te va a rechazar, ¿no? Así que piensa bien cómo te vas a portar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, eso fue todo lo que le di. Me alegro que haya cambiado, pues qué bueno. Ah, pues estamos muy agradecidos, gracias, pero por favor díganos, ¿por qué nos hizo esperar una semana para decirle eso al niño? ¿Por qué no se lo dijo del primer día? ¿Estaba muy ocupado o algo? No estaba muy ocupado. La razón que los hice esperar una semana era que a mí también me gustaban mucho los dulces. Tuve que dejar una semana de comer dulce para decirle al niño que se controle con los dulces, ¿no? Entonces eso es muy importante, un punto muy importante en enseñar, que uno primero tiene que practicar lo que va a decir. Si no, no tiene fuerza, no tiene valor. Es un punto muy importante. Entonces, por eso es importante la práctica espiritual diaria, personal, para poder transmitir, ¿no? Correctamente las enseñanzas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Y si hay alguna pregunta, adelante. Sí, Nityangi. Adelante. Muchas gracias, Maharaj, por su disertación. Pues ha mencionado usted que no es bueno que en una clase, si no estamos siguiendo adecuadamente, no prediquemos en ese sentido. Entonces, pues en muchas ocasiones todavía cuesta de llegar a tener unas buenas relaciones amorosas entre los devotos. Y entonces pues se lee el Upadeshambrita y se lee ese verso en donde se habla de esos intercambios entre los devotos. Y entonces a veces sucede que en el templo se habla esto y uno dice, fíjate tal y como está el ambiente, y al mismo tiempo luego se está mencionando este verso, pero luego
pues no se está poniendo en la práctica esto de tener adecuado. El que está tosiendo, por favor, silencie su micrófono. Voy a Gracias. silenciar, sí. Ahí, ya silencié. Pues eso, ¿qué podía decir al respecto? Porque claro, sí, lo que usted ha dicho, pero ya al respecto de lo demás, si todavía no se está en el nivel de tratar a los devotos adecuadamente, quizás no se deberían entonces tocar versos que hablan así sobre eso. No se deben tocar todos los versos. La idea es aprender de los versos para poder tomar conciencia de la importancia del trato amigable y amoroso entre los devotos, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, hay un problema serio a veces entre los devotos, es que artificialmente quieren ser, ¿no? Como dice el verso, pero en realidad no son así, ¿me explico? Pero Prabhupada dijo, un devoto una vez le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, yo soy una persona muy orgullosa, ¿qué hago para ser humilde? Y Prabhupada le respondió, siendo humilde, ¿no? O sea, uno tiene que esforzarse a poner en práctica lo que dicen los versos de los tratos amorosos entre devotos, ¿verdad? Y después se le va a volver natural. O sea, Prabhupada le dijo al devoto, ¿cómo alguien se vuelve alcohólico? Porque todos los días está tomando, termina alcohólico. Así mismo, si todos los días haces tu esfuerzo de mejorar tus tratos con los devotos, aunque te cueste trabajo, quizás no te salga muy natural, pero haces el esfuerzo, pues Krishna ve tu esfuerzo y después se va a volver natural. Después de un tiempo se vuelve más natural. Pues, es cuestión de seguir practicando y seguir pidiendo, ¿no? Ayuda a Krishna para que seamos mejores personas, mejor trato entre nosotros, ¿verdad? Eso es importante, pues. Si uno tiene el deseo y se esfuerza un poco, Krishna lo va a ayudar, sin duda alguna. No hay duda de eso, ¿no? Muchas gracias, Maharaj. Indranila está levantando la mano. Muy bien, adelante. Hare Krishna, Maharaj. Haribol. Es que el otro, o sea, quiero comentarlo porque el otro día justamente escuché la clase de un sannyasi hablando así sobre el tema de las mujeres, que hoy en día, en la actualidad, es un poco polémico el tema, ¿no? Depende cómo se aborde. Y la verdad es que fue bastante horrible la clase. Vamos, por no decir... Ya no lo quieren escuchar más, ¿no? No, y entonces, claro, vemos que es un devoto, pues es un sannyasi. Y claro, es una persona que está en una posición supuestamente pues elevada porque está siguiendo más estrictamente todo, ¿no? Las reglas y regulaciones. Se supone, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, pero es que dio una clase que ya para las devotas, que incluso hasta hubieron cosas que me parecieron hasta ofensivas hacia las devotas. Y luego, claro, este tipo de clases las escucha una persona que no es devota de fuera y realmente es un daño para el movimiento. Entonces, Estoy de acuerdo. Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Que sí es una persona que está siguiendo todo y está preparada para dar una clase, pero puede ser dañina. Sí, por supuesto, dañino, contraproducente, pues, ¿no? Presentar la filosofía un poquito al estilo fanático, ¿verdad? Saben que existe en el movimiento devotos fundamentalistas, ¿no? Y voy a explicar lo que significa un devoto fundamentalista. El devoto fundamentalista puede ser un devoto que sigue todo bien, estricto en su sadhana, en sus normas, etcétera, ¿no? Pero no tiene empatía hacia los demás, ¿no? Le importa más las reglas
que los sentimientos de las personas o las personas mismas, ¿no? O sea, no son malos devotos, son serios en su práctica, pero les falta entender la importancia, ¿verdad? Que más importante que la regla son las personas, ¿no? Y que es un proceso gradual y que es un proceso que la gente poco a poco va entendiendo, va practicando. Entonces les importa más enfatizar ciertas normas, ¿me entiende? O aislar ciertas citas de la escritura sobre las mujeres o esto, y no tomar en cuenta lo más importante, que no somos ni hombres ni mujeres, somos todos almas espirituales eternas, ¿verdad? Tanto hombre como mujer tienen la misma oportunidad de alcanzar la perfección espiritual, ¿no? Si se entregan a Krishna, ¿verdad? Entonces se vuelve muy concepto corporal, ¿no? Mujeres, hombres, todo eso. El énfasis debe ser más en la parte espiritual, ¿verdad? Porque somos almas espirituales. Él fue mujer en otra vida también, ¿no? O sea, Prabhupada dice, la forma humana de vida tiene como objetivo la comprensión espiritual, la conciencia de Krishna. Él no dice solamente exclusividad de hombres. Hay mujeres que son mucho más avanzadas espiritualmente que millones de hombres, ¿no? En el planeta. Entonces, todo eso es relativo, todo eso es concepto corporal, ¿no? O sea, quizá hay un mecanismo de autodefensa, quizá un sannyasi nuevo, no sé quién es, no, a lo mejor no quiere mencionar nombres, no sé, pero es como un mecanismo de autodefensa, ¿me entiende? Porque a lo mejor todavía tiene atracción por las mujeres y tiene como un mecanismo de autodefenderse, ¿entiende? Poniéndolas por debajo, ¿no? Eso es común en devotos no muy avanzados, pues, ¿no? ¿Me explico? Entonces, quizás eso fue lo que pasó en este caso, ¿no? No tienes que decir nombre si no quieres, y si lo quieres decir, lo puedes decir, esa es tu libertad. No, es un sannyasi argentino discípulo de Lokanath Maharaj. La verdad es que ya sé quién es, no me acuerdo el nombre, pero sé quién es. Sí. Es un devoto que ha habido mucho tiempo en la India, ¿no? Sí. Tiene problemas serios de salud, tengo entendido, no me acuerdo su nombre. Pero sí, ya saben, no lo vuelvan a invitar a dar clase a las mujeres, porque tiene esa idea, ¿no? Como cuadrada, ¿no? De cómo deben ser. Él está viviendo en la India muchos años, entonces él ve las cosas como según la cultura de allí. Pero Prabhupada dijo de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Lo que se puede hacer en la India, Prabhupada dijo, no es práctico hacerlo en el occidente. Entonces le falta esa elasticidad, ¿no? Cultural y filosófica. Falta más de empatía, ¿no? A veces mucha austeridad, ¿no? Pone el corazón duro, ¿no? Entonces, pero la idea de ablandar el corazón con el mantra Hare Krishna y ser empático, ser amigable, ser afectuoso con los demás, ¿no? Como mencionó la Madre Tiangi, ¿no? El trato entre devotos debe ser amoroso. Dar regalos, recibir regalos, servir prasadam, aceptar prasadam, hacer preguntas, ¿no? Para aprender, ¿no? Revelar la mente en confianza. Tengo este problema, ¿qué me aconseja? En confianza, ¿no? No es que al día siguiente aparece en Facebook, mira, tal persona tiene tal problema. Se entera todo el mundo. No, tiene que haber empatía, confianza, afecto, el querer ayudar. Entonces, eso toma un tiempo que se desarrolla en las personas. Y la investidura sannyasi no te garantiza de que inmediato vas a tener esas cualidades. Tomará su tiempo. Tomará mucha purificación. ¿Me explico? Bueno, Indranila, espero haber respondido a tu comentario, tu pregunta. Gracias, sí. Está Nidra Shila con la mano levantada. Si usted quiere, Maharaj, por privado,
le puedo hacer llegar esa clase de ese Maharaj para que usted la vea por si quiere de una forma u otra hacer algo al respecto, porque es bastante grave todo lo que dice. Bueno, Podemos enviar por ¿no? privado. Está bien, sí, sí, hágamela llegar y después yo, pues, después te comento qué podemos hacer al respecto. Bueno, quizá dar otra clase que contrarreste todo lo que él dice. Nidrashil, la verdad, levantó la mano. Sí, Sí, Nidrashil. sí, Hare Krishna. Hare Krishna, Drasila. Hare Krishna Maharaj, mis reverencias. Y muchas gracias por todo lo que nos está explicando. Mi pregunta, bueno, es así en relación a que cuando quizás vamos a dar una clase, quizás la clase no solamente es para dar el conocimiento, sino para reafirmar lo que estamos hablando. O sea, es como para nosotros mismos podría ser, Así digamos, es, cuando estamos nosotros aprendiendo. correcto. Mira, te voy a decir voy a compartirles una experiencia, un secreto, pues por decirlo así. Mientras más uno comparte la conciencia de Krishna, más se llena de conciencia de Krishna, ¿me entiendes? O sea, se dice en el Chaitanya Charitamrita que Gornitai abrieron la tienda del amor a Dios y se inundó todo y mientras más distribuía, más se llenaba, nunca se agotaba. Entonces, eso es lo bonito de compartir con los demás las enseñanzas, ¿no? De Srila Prabhupada, de la conciencia de Krishna, que mientras más uno comparte, más uno se llena de ello, más convencimiento tiene, más realización y todo el mundo sale beneficiado, el que habla, el que escucha, el que pregunta, todos salimos beneficiados con eso, ¿no? Entonces es muy importante eso. Una vez que tienes este conocimiento y te das cuenta cuán beneficioso es para ti mismo, no te lo quieres quedar para ti solo, quieres compartirlo con los demás, ¿verdad? Y ese compartir con los demás es lo que te inspira a ti mismo, te motiva a ti mismo a seguir practicándolo con seriedad y sinceridad para ser mejor instrumento, ¿no? Para el bien de ti mismo y de otros. Entonces, es algo muy maravilloso. Hay que seguir cultivando eso, ese sentimiento, esa motivación para poder ser mejor instrumento, ¿no? ¿Digo? Hay una devota, Taruna Radha, que tiene la mano levantada. Muy bien. Taruna Radha. Ella es rusa, pero vive en México. Hare Krishna, Taruna Correcto. Radha. Hare Krishna Maharaj. Una pregunta, ¿cómo poder mantenerse, perdón que no se me ve, cómo poder mantenerse a borde de esto, de no caer en sentimentalismo cuando prediques, cuando no eres acharya, que no prediques con su propio ejemplo y no entrar en fundamentalismo? ¿Cómo poder mantenerse? Gracias. Bueno, uno tiene que ser honesto, obviamente, ¿verdad? O sea, si yo no estoy practicando lo que voy a predicar, entonces mejor humildemente me abstengo, ¿verdad? Porque sería hipócrita, ¿no? O sea, si voy a decir algo, sigan los 4 principios, pero si yo mismo no lo estoy siguiendo, entonces eso se llama hipocresía. Y entonces es muy importante evitar la hipocresía, ¿verdad? En los tratos con los demás, ¿sí? Ser honesto, ser sincero. Entonces, si uno no está capacitado todavía para dar una clase porque no está siguiendo los principios básicos, digamos, ¿verdad? Entonces, mejor humildemente decir más adelante, ¿no? Más adelante, otra oportunidad, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo evitamos el fundamentalismo? El fundamentalismo se evita cuando somos realmente conscientes de Krishna y vemos que todas las almas son partes de Krishna y que cada quien tiene su proceso gradual de ir progresando, de ir avanzando. Nos libramos de la actitud de juzgar y condenar a los demás porque están fallando en algo en su práctica.
más bien debemos ser compasivos, comprensivos y tratar de ayudar y aconsejar y nosotros mismos tratar de ser mejores personas, ¿verdad? Primero seamos buenos seres humanos para ser mejores devotos, porque a veces creemos que somos muy buenos devotos, pero como seres humanos fallamos, ¿no? En nuestras relaciones con los demás, en nuestros tratos con los demás. Es muy importante cultivar la empatía, ¿no? La modalidad de la bondad, eso es la modalidad de la bondad, ¿no? Prabhupada dijo, si tú no quieres a la gente, no la puedes ayudar, no vas a tener el deseo de ayudarlos. Y si no te quieres a ti mismo, tampoco te vas a ayudar a ti mismo. Así de simple. Entonces, es muy importante eso. Muchas gracias. Madre, sí. Están escribiendo algo. Muchas gracias, Parampadán, por tu comentario, muy amable. No, gracias, Madre Nirashila, no se preocupe, muy amable. Muy bien. Usted dirá, Madre Nityangi, si no hay más preguntas, podemos, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias. Estamos muy, muy agradecidos porque ha aceptado venir a bendecir este grupo. Un placer para mí de ser de algún servicio. Doy fe gracias que usted tiene una mirada tan compasiva que cuando le hacemos alguna pregunta de algo en lo que estamos flojos, usted nos contesta y luego yo tengo o sea, luego se hace mejor porque hemos recibido sus bendiciones. Para servirles a todos. Ustedes no saben el cariño que les tengo a todos y lo feliz que me pone de que me inviten para compartir esta maravillosa filosofía, ¿no? De la conciencia de Krishna. Muy amable. Me despido, me tengo que ir porque tengo cosas importantes que hacer, ¿no? Muy amable. Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna, muchas gracias. Haribol. Bueno, queridos devotos y devotas, ahora mismo, y lo tenemos aquí, está Ekakanta Prabhu. ¿Cuántas ganas que teníamos de verle de nuevo? ¡Haribol! Hare Krishna, bienvenido. Hare Krishna. Hare Krishna, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Wow. Súper feliz de estar con ustedes. Honro y valoro este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Creo que tenemos personas que todavía no le conocen aquí. Entonces, bueno, decir que Ekakanta Prabhu nos va ahora a dar una presentación y él es, además de devoto, pues también es coach en PNL. Y entonces, pues él nos va a hablar hoy de equilibrando el campo emocional de un comunicadora. Si me permites compartir pantalla, vamos a ver si puedo subir esa vara tan alta que dejaron Parampadán y Maharaj, que siempre ponen retos y desafíos, ¿verdad? Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un honor poder compartir con ustedes unas herramientas que me han ayudado a evolucionar y me han ayudado a comprender esta ciencia filosófica. Entonces, nosotros debemos ser como conscientes que cuando vamos a dar una charla, vamos a encontrarnos con diferentes clases de personas, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que nosotros comprender en la comunicación es tener el real significado de qué es una comunicación asertiva. Y lo primero que hay que hacer es cómo te comunicas contigo mismo. Es del primer diálogo, ese diálogo interno, es el primero que debes empezar a
cuidar y valorar. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Entonces, esa es la primera estructura, como hablaba Parampadán. Si yo estoy bien estructurado, el del diálogo interno conmigo mismo, eso es lo que yo voy a reflejar. Ahora está las inquietudes que ustedes tenían. ¿Cómo nos comunicamos con los demás? ¿Cómo es nuestra comunicación con los demás? Entonces, la comunicación tiene algo que se llama estructura. Y ustedes, los que hicieron el curso conmigo, los que compartieron estas herramientas, ya deben estar practicando esto. La comunicación tiene una estructura. El 55% es el lenguaje no verbal. Es decir, la manera como yo me siento, como yo me paro, como yo muevo mis manos, mi lenguaje no verbal. Eso comunica. Muchos devotos se quedan en el tono, el tonito. ¿Se acuerdan del tono? También vimos, esto es como un repaso, como decía Parampadán, el tono con que nosotros nos comunicamos. Y fíjense, solo el 7% en una comunicación son las palabras. Entonces, si nosotros realmente queremos tener empatía, simpatía, conexión con el público, es importante que nosotros tengamos esta información. ¿Cuál es la estructura de una comunicación asertiva? ¿Por qué razón? Porque a todos nos dieron una herramienta valiosísima, ¿verdad? Donde allí se archivan unos sistemas, unos programas, que es la interpretación. Todo es interpretación. La manera en que yo interpreto la hermenéutica no es solo para los textos sagrados, sino los actos en sí es una interpretación. Y las personas lo van a interpretar de acuerdo a su archivo de creencias. Nosotros en otros módulos vimos que todos tenemos unos canales para comunicarnos con la realidad externa y esa comunicación, algunos la tienen más desarrollada que otros. Entonces tenemos que, hay algunos son más visuales, unos son más auditivos, unos son más cinéticos, ¿verdad? Sin embargo, el ser percibe la realidad, percibe la comunicación, percibe los acontecimientos a través de los sentidos y se instalan allí en el cerebro y nosotros vamos a tener algo que se llama el cerebro consciente e inconsciente. Escuchando a Parampadán, escuchando a Maharaj, las preguntas que ustedes les hicieron, a la hora de comunicación nosotros nos encontramos también con algo que se llama el metamodelo del lenguaje. Si nosotros no sabemos de gramática, si nosotros no sabemos de estructura, vamos a cometer 3 graves errores a la hora de comunicar. El primero, generalizar. El anterior, lo que estaba comentando, la devota, de cómo se comunicó la persona, generalizó a la mujer. Todas las mujeres son bla, 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 bla. Es el primer error que se comete en metamodelo del lenguaje. Se generaliza. Al generalizar, se omite la parte importante de lo que se quiere comunicar, de lo que se quiere decir a la hora de dar una charla, a la hora de dar una conferencia. Y obvio, al cometer esos 2 errores, vamos a cometer el tercer error, que es tergiversar. Si ustedes hablan con el sanyas, es obvio que él va a decir, yo no quería decir eso, pero Maharaj, eso fue lo que dijo, pero yo no quise decir eso. Cometió 3 errores de metamodelo del lenguaje, que es tergiversar, es decir, el público entendió algo totalmente diferente a lo que la persona quiso comunicar. Así que nosotros nos vamos a encontrar, pues sí,
obvio, con 3 modalidades: bondad, pasión, ignorancia, y eso va a estar presente allí en el público. Por lo tanto, es muy importante que nosotros primero tengamos el control nosotros, después tomemos el control de la audiencia. Generando, ¿qué? Estos silencios. Como que, uy, al hombre se le olvidó. O sea, no, hay momentos en que uno debe hacer una pausa, subir, bajar el tono de voz. ¿Para qué? Para mantener el control de lo que yo quiero comunicar. ¿Verdad? Porque muchas personas van a venir a nosotros, ¿verdad? Con unas necesidades. Y nosotros tenemos que mantener algo que se llama el equilibrio entre el cerebro, o sea, la razón, lo cognitivo, la teoría, toda esa información que tenemos, con algo que se llama el corazón. Hacer algo que se llama empatía, simpatía, conexión. Esa conexión es clave, es vital a la hora de comunicar. Y entender que hay personas que están manejando una serie de necesidades, de conflictos. Y es necesario que nosotros volvamos psicólogos. ¿Para qué? Para enfocarnos en las 6 necesidades. Chicos, hay 6 necesidades básicas. 4 son físicas, 2 son metafísicas. Nosotros queremos, wow, centrarnos y llevar a todo el mundo a la metafísica. Sin embargo, hay personas que no van a poder hacerlo hasta que no resuelvan sus necesidades físicas. La mayoría de las personas, por ejemplo, cuando se acercan a nuestras charlas, primero que nada tienen que tener certeza. La segunda es que ellos están en una incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que qué va a pasar con esta persona? También aprender a descubrir qué es importante, qué es relevante para esta persona. ¿Cómo lo voy a comunicar? Con amor. El amor conecta. Nosotros ya vimos que el amor no es esa sustancia que segregan las glándulas del cerebro, que segrega endorfina, ¿no? Todas estas sustancias, dopamina, que colocan en una euforia. Eso no es amor. Amor son las herramientas que nosotros compartimos, que es respetar, valorar, asumir, ser responsable. Y hay otras cualidades, otras actitudes, otras aptitudes. Bueno, yo debo respetar el proceso de otra persona. Debo respetar la vivencia de otra persona. ¿Para qué? Para después llegar a algo que nosotros lo vamos a ver, que se llama el crecimiento. Si ustedes vienen aquí es porque quieren crecer. ¿Por qué uno se va de un lugar? ¿Por qué uno deja un lugar? ¿Por qué deja una relación? ¿Por qué uno deja un trabajo? ¿Por qué uno deja una comunidad? Bueno, ya no, uno no puede dejar de ser Hare Krishna, pero el punto es ese, porque no estoy creciendo. Y lo que no crece está muriendo. Lo que no crece está muriendo. Entonces, hay programas que solo se dedican a la primaria, y es la primaria, y es la primaria. Entonces, pues sí, los alumnos, bueno, y profe, ¿y ahora qué? Después viene la secundaria. Entonces, a veces los templos se quedan, o los programas se quedan en eso, como que solo en lo básico. Y los devotos, o sea, lo que no crece se está muriendo. Entonces necesitamos crecer. ¿Para qué? Para contribuir. Aquí yo estoy, estoy contribuyendo, dándole algunas herramientas, algunas pautas, como lo hizo Padam Padam hizo una gran contribución, como hizo Maharaj. Maharaj dio una gran contribución. ¿Para qué? Para el crecimiento. Porque si yo no crezco, me estanco, y todos sabemos qué pasa con las aguas estancadas, ¿verdad? Así que cuando vamos a tener una charla, lo primero que tiene que saber el público es quién eres. ¿Quién eres tú? Eso es vital, eso es clave. ¿Para qué? Para saber si eres el referente, eres la persona, la autoridad para resolver. Ahora, yo no le voy a resolver los problemas, no. Mi clase, mi conferencia, lo que yo voy a compartir con ustedes
me va a dar a mí una información que me va a permitir resolver una o varias de las necesidades que acabamos de ver. Hay 4 físicas, hay 2 metafísicas. Entonces, todo nuestro público va a tener una, 2 o varias de estas necesidades que son importantes resolver. Y si yo no tengo la psicología para hacer empatía, simpatía, conexión, para comunicar a través de uno o varios de los canales, auditivo, visual, kinético, simplemente eso va a ser un teléfono roto, ¿verdad? Entonces, el otro interrogante que debemos resolverle a las personas es ¿qué beneficios van a obtener conmigo? Si tienen una asesoría, si van a la clase, si van a la charla, porque todos esperamos tener un beneficio. Todos tenemos y necesitamos un beneficio. ¿Para qué? Para identificar a la persona indicada. Yo soy la persona indicada. Entonces, mucho respeto con esa parte de los 80 y los 90, más humildes que bla, bla, bla. Y eso no nos da a nosotros un referente, no nos permite aparecer en el mapa como que eso nos muestra una persona insegura. Eso lo comunicó Parampadán y aquí lo estamos verificando. Yo quiero la persona indicada. Entonces, si yo necesito la persona indicada, esta persona tiene que tener una estructura, tiene que tener una formación, debe tener experiencia, debe darme a mí confianza, seguridad, debe darme a mí algo que se llama credibilidad. Debo tener credibilidad, como lo acabo de decir Maharaj. ¿Y credibilidad es qué? Que mi pensamiento y mi actuar están alineados. Eso es clave, es muy clave. Debo ser coherente, congruente. Mi estilo de vida debe ser un reflejo de lo que yo quiero comunicar. ¿Para qué? Para tomar acción. Para tomar acción, ¿verdad? Entonces, esto era lo que tenía que compartirles a ustedes porque después de... ¿No me deja? Porque después de ¿qué? De esas charlas magistrales que acabaron de dar, simplemente quería dejarles espacios para, si no sé si Parampadán todavía está, o si ustedes tienen preguntas, comentarios que quieran formular o hacer, extender el tema. Muchas gracias, Prabhu. Gracias. A ver, vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta. No sé si fui muy rápido y pudieron asimilarlo. Es una pena que se hubiera ido Parampadán y Maharaj porque a veces quedan en el tintero preguntas y hay personas que le quieren preguntar al primer expositor o al segundo expositor. Pero bueno. Elis está levantando la mano. Hare Krishna. Elis, un gusto escucharla. Mis reverencias, muchas gracias. Como siempre, sus clases nos dejan pensando por el amplio contenido que nos comparte. Y mi pregunta es, cuando estamos compartiendo un contenido que deseamos que llegue de un determinado modo a la persona, una clase específica que incluso involucra, como en este caso su clase, ¿no? Cambios de conducta o enfoques específicos que sabemos que a la persona la van a ayudar, ¿cómo podemos hacer para que no se diluya lo que estamos intentando compartir, que no se pierda entre ese mar de conceptos que la persona tiene? Porque a veces, y en lo personal me ha pasado, las personas disfrutan de mi clase, pero me doy cuenta que les gusta como el paseo que uno hace o la experiencia de escuchar, pero no llegan a comprender el mensaje, que uno puede mejorar para ser más asertivo y que no se diluya lo que uno tiene que decir o quiere comunicar al momento de hacerlo. Es decir, que las personas capten la verdadera idea de lo que estamos tratando de compartir y no se pierda en el camino
ese mensaje? No sé si soy clara con la pregunta. La única manera en que sabes que la persona captó el mensaje es que toma acción. Es decir, o te hace una llamada, te consulta, vuelve y te pregunta. Y si no, queda ese vacío en que como que dice, bueno, esto no resuena conmigo, muy bonito, o sea, no sé si son varios intentos. Hay algo que nosotros llamamos una ley del 7 y el 11. No sé si la compartí con ustedes. Sin embargo, se las voy a compartir para los que no saben. Entonces, cuando uno ingresa a un proyecto, o sea, yo creo que lo compartí con ustedes, y sobre todo esto de cambiar patrones, de cambiar conductas, de que la persona haga una transformación, lo primero que uno debe tener claridad es que yo no voy a cambiar a nadie. Eso es lo primero que ustedes, o sea, uno como asesor, como entrenador, yo no voy a cambiar a nadie. Yo lo que voy a hacer es, con mis herramientas, encontrar el canal, encontrar la manera en que la persona encuentre su propósito en la vida, que descubra cuál es su misión, su destino, su propósito en la vida. Porque cuando está allí, está confundida. Es decir, la persona está completamente confundida, no sabe quién es, no sabe dónde está, no sabe para dónde ir. Y obvio, en ese estado de confuso y de confusión, la información que nosotros esperamos que le dé claridad mental no va a ser en la primera sesión, no va a ser en la segunda. Por eso nosotros hablamos de 10 sesiones como mínimo, ¿verdad? Porque uno lleva a la persona con algo que se llaman preguntas y respuestas, donde la persona, uno lo que hace es ponerlo en un espejo. Porque a veces cuando uno se mira al espejo no le gusta lo que ve. Pero no es que sea la persona, son todos esos que nosotros llamamos el falso impostor o el sistema de creencias que nublan la visión de la persona y está viendo es como fantasmagorías. Entonces con esto preguntas y respuestas uno lo que hace es, como dice el Bhagavad Gita, quitar esas telarañas, quitar esos fantasmas, y empieza la persona a ver su esencia, a ver su divinidad, a aceptarse quién es, aceptar, por ejemplo, el destino. Muchas personas no tienen claridad qué es el destino. El destino, dicen los maestros, las personas avanzadas en este concepto espiritual, es las enseñanzas que a mí me faltan para graduarme en la vida. ¿Qué significa eso? Significa que debo vivir algunas experiencias. ¿Cómo yo puedo aminorar o disminuir las experiencias desagradables en distintas áreas de mi vida, como la salud, la economía, las relaciones? Ahí entra el Bhakti Yoga, ahí entra el Sadhana Bhakti. Es decir, me refugio en Krishna, allí la naturaleza material baja la intensidad, baja, y la persona va a poder enrutarse o encaminarse a esa transformación que nosotros como profesionales queremos brindarle a la persona. Esa parte, Liz, la tienes que tener clara. Nosotros no cambiamos a las personas. Compartimos herramientas, compartimos conocimiento, y la persona, por eso los llamamos mentores, nosotros los acompañamos en el trayecto. La persona no va a estar sola, la persona va a estar acompañada en el momento que tenga una caída, en el momento que se apague, en el momento en que pierda el entusiasmo, porque sí, todo el mundo habla de entusiasmo, ¿verdad? Y el significado de entusiasmo es una palabra griega que significa que Dios es el aspecto paramatma, es que Dios está en el corazón. Sin embargo, como dice el Upanishad, son dos pájaros. Uno no escucha el paramatma. Entonces, estas enseñanzas, esto que tú estás compartiendo, Elis, es como para que la persona escuche, se vuelva sensible, flexible y pueda escuchar esa voz interna. Y de escuchando esa voz, entonces se le enciende su GPS, es decir, porque a ella se le apagó el GPS y quedó perdida. Y no sabe para dónde ir, no sabe dónde es el norte, dónde es el sur, quedó completamente perdida. Entonces, estas enseñanzas es para eso. O sea, tener esa claridad.
Muchísimas gracias. Muy, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Está la devota Luciana, que también tiene una pregunta. Dale. Hare Krishna, muchas gracias por la presentación. En función de lo que nos compartió, me quedé pensando qué recursos sugiere que se puedan utilizar para las clases y los encuentros, sobre todo teniendo en cuenta esto de que algunos somos, de la percepción, ¿no? De cómo interpretamos, algunos somos más visuales, otros más con el oído, entonces, ¿qué herramientas por ahí, técnicas me refiero, no sé, presentación, esto, decir, bueno, hacemos un PowerPoint, ¿qué sugiere como recursos para poder hacer una buena transferencia? Nityangi es la precursora de esta revolución, reevolucionar, no de revolver, sino de reevolucionar la manera de comunicarnos. Algo que yo noté en el movimiento Hare Krishna es que los devotos se sientan y, como no saben la estructura de una comunicación, entonces su postura ya comunica mucho, sin decir nada. Son así, no sé si me ven, pues son así, ojos, eso. Ahí ya está hablando alguien. Cuando tú pones, o sea, tienes una comunicación, cuando tienes un lenguaje no verbal, el tono de voz, entonces ahí ya de entrada estás comunicando. A veces yo he visto devotos que se sientan a la vía cesana caminando y uno dice, por Dios, él es el que va a dar la clase, ¿verdad? O sea, entonces eso comunica y ya de entrada está haciendo un sistema de creencias que bloquea. Entonces, ¿qué es lo sugerido? Por ejemplo, por eso, si ustedes vieron la diapositiva, sí, yo sugiero que utilicen todos los canales, visual, auditivo, kinético. Así es simple. Así es, o sea, Prabhupada porque era puro. Prabhupada era puro. Es decir, él impactaba. O sea, yo recuerdo en una ocasión que le hicimos una pregunta a Acharya Dev de qué fue lo que le llamó la atención de Prabhupada. Y él decía, él impactaba. Con su presencia, impactaba. Ya o sea, todo el foco, ¿se han visto cuando un reflector? Prabhupada era así. Todas las miradas iban para allá. Como nosotros no tenemos esa potencia, como nosotros no tenemos esa pureza, esa fuerza, entonces tenemos que ayudarnos. Uno, por ejemplo, haciendo un chiste, haciendo, o sea, una pregunta, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer conexión con el público, para hacer algo, o sea, por ejemplo, la diapositiva que yo les puse como que, ¿este de qué nos va a hablar? O sea, este no es el tema, entonces ya estoy teniendo la atención de las personas. Y lo otro es que ya sabiendo que las personas tienen 3 canales sobresalientes, el visual, el auditivo y el kinético. Por ejemplo, en las charlas o en mis talleres, yo los utilizo todos, lúdicos, todos. ¿Por qué? Porque los saco de sus áreas. A mí me gusta más dar talleres porque me permite compartir más con las personas en manera presencial. Entonces los saco porque se sientan y sí está allí, pero la persona está pensando en el esposo, en el recibo, la cuenta, o sea, está y no está. Entonces, ¿yo cómo lo traigo otra vez al aquí y a la hora? Entonces, o hago un corte, hago un sonido, hago un silencio, así que, o sea, que, ¿verdad? Entonces, ese es un indicativo. Mi sugerencia es esa, utiliza todos los canales. Prabhu, también hay otra devota, Taruna Radha. Tiene el micrófono cerrado. Mil disculpas. Hay una pregunta. Si es posible platicar un poquito más de técnica, utilizar silencio, de cual usted lo dijo, como para generar pausa, para poder atraer atención, y cómo se puede manejar estos 7% de información que realmente perciben de palabras. Manejamos esto de que son primeros 3 minutos que te escucha la persona y después hay que llamar atención involucrando algún otro tipo de sentidos, estos dispositivos, algo así.
Muchas Bueno, gracias. Gracias, Charuna, por la pregunta. En realidad no es una... Es decir, ya teniendo la estructura, por eso se sugiere que la charla, mi conferencia, si es una conferencia, no se vaya más de 20, 30 minutos. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo en que las personas pueden estar enfocadas. Ya de ahí para allá empieza a sonar el móvil, se empieza a desenfocar. Por eso uno programa para eso, o hace una pausa, o interactúa con el público, ¿verdad? O sea, hace un chiste, o sea, hace algo que rompa esa monotonía, que rompa ese hielo. Y de esa manera, pues vas a tener la atención de las personas. Por eso las charlas, como decía Parampadán, si es una charla, tener claro eso. Por ejemplo, los devotos como Nityangi ya están aprendiendo que si tú anuncias una charla a las 7, empiezas a las 7. Los Vaishnavas tienen la costumbre de que dicen a las 7 y son las 7:30 y no ha empezado, son las 7:45. Entonces la gente hoy día lo que quiere es que hay un inicio y hay un final. Y si tú respetas eso te van a tomar con seriedad. Te van a decir, sí, listo, yo ya me comprometo, ya hago mi agenda, hago mi asunto y listo. Cuando es un taller ya es otro tema, pero de una charla es clave que las personas respetemos esos horarios y eso nos permite a nosotros ser más disciplinados, más enfocados, más a lo que vamos. No sé si terminó la respuesta. Yo tengo otra pregunta. Dale. Bienvenida. Sí. Gracias. Pues bueno, me ha gustado mucho ese punto que ha tocado al principio de que tenemos que tener en cuenta que las personas cuando vienen tienen así como muchas cosas o sea, se acercan a la conciencia de Krishna y necesitan a nivel humano muchas cosas. Y entonces si primero no le damos una satisfacción a eso, entonces no van a ir más allá. O también se puede dar el caso de que yendo más allá, pero luego queden ahí nudos y cosas que están ahí atascadas que no te permiten fluir. Eso ya lo estoy diciendo yo. Pues que me ha encantado señalar eso. Es así, es así. Yo no lo había escuchado desde afuera, pero lo había intuido, que eso es así. Gracias, Nityangi, por el aporte. Es que, aunque somos un proceso personalista, entramos casi a un proceso de todo y metemos, hagan de cuenta, como una casa. Y tenemos ese eslogan, Prabhupada hizo una casa en la cual todo el mundo puede vivir. Y parece que la casa es estilo americano, o sea, un solo espacio, ¿no? Y no, nosotros vemos que las casas tienen sus áreas, tienen una sala, tienen un comedor, tienen una cocina, tienen un estudio, un sótano, unos baños. Entonces las casas tienen sus áreas. Y ese ha sido uno de los grandes cosas que los devotos no hemos aprendido a resolver precisamente porque no tenemos esta información. Entonces esta información es que, y mezclamos, entonces mezclamos lo económico con las relaciones y mezclamos las relaciones. Entonces cuando empieza a fallar el área de la economía, obvio se empieza a dañar el área de las relaciones. Al dañar la economía y las relaciones, obvio empieza a afectar la salud. Entonces al afectar las relaciones, la economía, la salud, obvio que empieza a afectar mi función o mi actividad. Entonces es bueno empezar uno a observar, identificar, separar. Es decir, uno separa. Y teniendo esas herramientas, ya uno separa incluso el trato con personas. Pues yo escucho mucho los devotos que sean sinceros en las relaciones. Yo pienso que todos hemos tenido serios conflictos, sobre todo con presidentes de templo, autoridades, cuando somos demasiado sinceros. Entonces, o sea, para relaciones, ese ser sinceros
no es que sea muy... ¿Por qué? Porque es que nosotros nos estamos relacionando desde el rencor, desde el odio, en emociones negativas, no desde el amor. Si nosotros nos estamos relacionando desde el amor, es decir, desde el respeto, desde valorar, desde asumir, ahí sí yo puedo ser honesto y sincero. Si tengo todavía esos anartas dentro del corazón, pues es preferible no ser tan sincero, porque lo que va a salir de mi boca no va a ser como muy saludable para ese ítem, las relaciones. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, mi experiencia es esa. Entonces, ¿qué me toca hacer? Ser más sabio y relacionarme desde no ser tan sincero, y eso me ha ayudado. No sé si a ustedes, pero... y eso, hay una creencia que eso es ser hipócrita. No, no es hipócrita, simplemente me curo en salud, prefiero su relación. Entonces, ¿para qué le voy a decir cosas que van, o sea, llenas de veneno? Entonces, mejor, o sea, no soy tan sincero y tan honesto con eso. Mientras mi corazón se va sanando y ya me puedo relacionar desde el amor, desde la confianza, desde el respeto, desde la responsabilidad, que esas son herramientas de amor. Gracias. Ha puesto Luciana en el chat que si por favor nos puede mencionar esto de... Dice exactamente, dice... ¿Podría explicar lo del 7 y 11, por favor? Ah, no lo expliqué. Es muy bueno. Eso me pasa a mí por experiencia, que hay algo que se llama persistencia, hay algo que se llama constancia, hay algo que se llama perseverancia, ¿verdad? Eso es, y nosotros lo interpretamos de esa manera, y hay algo que también está a la otra cara de la moneda: terquedad, necedad. O sea, como decía Elise, es que esta persona no cambia, y le hago una vez, y le hago 2 veces, y le hago 3 veces, y siempre me da el golpe. Entonces, ¿cómo medir hasta dónde yo voy a dar? Entonces, los entendidos en esta materia se dice que pruebe 7 veces, máximo 11. Si después de 11 intentos usted no obtuvo el resultado, abandone el barco, o sea, salga, porque ahí no va a haber cambio, ahí no va a haber respuesta. Y eso funciona para todas las áreas, funciona para la salud, funciona para las relaciones, funciona para la economía. Por ejemplo, cuando yo me meto en un proyecto donde yo prefiero, o sea, espero tener una utilidad, y le hago un intento, y le hago 2 intentos, le hago 3 intentos, 7 intentos, 11 intentos, ya, sálgase de ahí, porque se va a arruinar, maestro. Sálgase de ahí, por ahí no es. Por ahí no es. O sea, 7, ahí no pueden decir que yo no fui persistente, constante, perseverante. No, 11 intentos, hermano, le hice 11 intentos. Después de 11 intentos, eso sí no dio, sálgase de ahí, porque eso es un hueco sin fondo. O sea, usted le pone dinero y le pone dinero y le pone dinero, y eso no te va a dar frutos. Entonces esa es la ley del 7 y 11. Entonces sirve para todo. Sirve para la salud, sirve para las relaciones. Por ejemplo, la relación de pareja. Vamos a darnos una oportunidad. Ok. Van como en el 15º intento, y es que la persona no cambia. Hombre, ya no va a cambiar. Le diste 11 intentos. Y bueno, ese es otro tema. Después se habla de otro taller, de cómo hacer acuerdos. Y los acuerdos hay que saber diferenciar entre acuerdo y obligación. En Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, Europa y Estados Unidos lo tienen muy claro. Latinoamérica no lo tenemos tan claro. ¿Qué es un acuerdo? ¿Qué es una obligación? Entonces, en Latinoamérica, incluye Centroamérica, confunden la obligación con un acuerdo. Y no, un acuerdo es un compromiso voluntario. Y es mejor hacer acuerdos que obligaciones. Y si nosotros logramos hacer ese clic, por ejemplo, yo hice un acuerdo con mi maestro. Entonces, independiente si estoy dentro de un ashram o estoy en mi Vayan Kutir, mi acuerdo traspasa el mapa.
traspasa ese territorio. Es decir, no es que porque yo soy solo Hare Krishna dentro de los templos. Yo soy Hare Krishna fuera de los templos. O sea, y a mí ya me conocen como Hare Krishna, o sea, y hey, Hare Krishna, ya, porque, o sea, es un acuerdo, no es una obligación. Sí, gracias. Alguien también preguntaba que si iban a grabar este encuentro, porque hay personas que tienen interferencia de internet. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes estas herramientas. Honro y de verdad valoro este espacio que me han permitido compartir. Espero que les sirva, que se hagan una transformación dentro de ustedes y espero más adelante encontrarlos en el camino. Y porque ustedes sé que van a crecer así como la semilla del Bhakti Lata, ¿no? Que van a crecer y crecer y van a romper el molde. Y van a contribuir, esa es la idea. Dentro de las necesidades espirituales son esas. Los devotos a veces no tienen mucha claridad sobre eso. Si nosotros ayudamos a una persona a crecer, le contribuimos, eso no tiene precio. Entonces, sí están las otras necesidades, ¿verdad? Que es la certeza, la incertidumbre, la importancia. Porque no, lo que es importante para unos puede que no sea tan importante para otros. Hay que tener cierta psicología para eso. Eso es todo. Eso nosotros no lo vimos, ¿no? No. Es interesante. Pues Prabhu, dice que no tiene precio cuando uno ayuda a los demás a crecer. Pues entonces, ¿cómo le vamos a poder pagar? Mi precio en oro, mi peso en oro. En serio, la gratitud, una de las herramientas de amor es la gratitud, agradecer. Y si ustedes ven todo el sacrificio que están haciendo los discípulos de Prabhupada y los discípulos de Prabhupada, lo hacen por ese sentimiento, por ese valor, gratitud. Porque uno dice, esta gente, o sea, ¿por qué está haciendo eso? Por gratitud. O sea, si uno logra, y eso es amor, es gratitud, una gratitud así inconmensurable. Mahayogesvara. A ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado. Están por allá en una latitud ecuatorial, creo. Están en Ecuador. Nityangi ha roto barreras. De eso se trata. Fíjese que hay algo que se llama debilidades, oportunidades. Hay algo que se llaman fortalezas. Entonces, nosotros los devotos podemos aprovechar esta situación como una gran oportunidad y fortalecer los lazos internacionales, que era lo que quería Prabhupada. Una sociedad internacional, donde podamos valorar las distintas interpretaciones de la misma realidad y que nos ayuden a crecer y a contribuir al crecimiento de otras personas. Muchas gracias, Prabhu. Bueno, decirles a los que están aquí presentes que si quieren, bueno, lo que ha dicho Elis en el chat, que para escuchar las anteriores clases que ha dado aquí Eka Canta, pues la tenemos en el canal de YouTube Abo Aula Virtual de Oradoras. Y después también tenemos un grupo de WhatsApp que está él, y ahí pues vamos, o sea, si alguien tiene algo más para preguntar acerca de esto, pues que lo puede también preguntar en ese grupo. Voy a poner ahora el número de teléfono por si a alguien le interesa, o bien pertenecer al grupo de Abo o participar en este grupo donde está Eka Canta. Voy a ponerlo. Bueno, ¿y cómo les ha ido con las clases? ¿Han logrado poner en práctica las herramientas? Hare Krishna, Prabhu.
Nidra. Sí, sí, Prabhu, muchas gracias. La verdad que toda esta información es bastante práctica para poderla verificar. Aplicarlo en sí ha sido también un reto, ¿no? Porque yo siento, bueno, como soy bien kinética, siempre digo la palabra siento. Eso está Sí, bien. siento que, Sí. siento que me ha funcionado. O sea, me di una clase el domingo pasado y emocionalmente me sentí diferente, porque el enfoque que le puse fue distinto a como al principio, que me enfocaba en los nervios. Y siempre, la parte así como también he escuchado de parte de los expertos que los nervios siempre van a prevalecer, pero no van a dominar. Entonces, pero sí, siento que me ha ayudado mucho, realmente su aporte es muy bueno, me siento muy agradecida como todas y es muy práctico realmente y es importante por eso siempre aprender, tener ese deseo de aprender, porque esa frase se me quedó, que aquel que no, que el que deja de aprender se estanca y el que se estanca no crece. Y sí, muy valioso. Muchas gracias, Prabhu. Le A agradezco usted, mucho. Nidra, gracias por el testimonio. Gracias a todos por seguir acá. En lo personal, Prabhu ha sido una gran revolución, así lo definiría. Una gran revolución escucharlo y mucho trabajo para hacer. Me ha hecho un gran cambio y un gran aporte. Así que mi gratitud infinita. Igualmente. Lo mismo digo. Lo mismo digo y es un antes y un después. Sí. Sí, Alguien más totalmente. que quiera contribuir, porque ese es un ejercicio muy bueno, que es un feedback para uno, que qué palabras se llevan. Aquí ya hay 4 que se quedaron con ese ejercicio y significa que hay algo que les impactó, que lo pongan en el chat, los leemos o los escuchamos y es para romper ese hielo. O sea, aquí todos, aquí en este espacio que generó Nityangi es para eso, para que podamos expresarnos, comunicarnos sin temor a criticar, juzgar o no las vamos a condenar. Ya pasó la era de la Inquisición. Te sorprendería. Indranila, ¿qué nos quieres compartir? Que a mí de la clase de hoy, especialmente lo de la postura, me pareció súper importante porque realmente es la primera impresión que nos llevamos y ya eso nos condiciona de alguna manera y entonces me parece, vamos, El lenguaje no verbal es clave. Exactamente. Es clave. Es clave. Eso comunica. Sí. Gracias. Es completamente válido. ¿Alguien más nos quiera compartir? Tenemos a Angie, Nadia, no sé quién quiera hablar algo, comunicar algo. Ok. Entonces, solo me queda darle las gracias a Nityangi, a ustedes, por conectarse. Empatía, simpatía, conexión. Conéctense con el universo, conéctense con la vida y lo verá que la cosa no es tan ardua y tan difícil. Esa tríada es clave. Empatía, simpatía, conexión para uno conectarse con el corazón de las otras personas. Porque el movimiento, yo no sé en qué momento dejó de conectarse con el siglo XXI. Nos conectamos a redes sociales, a un montón de dispositivos y no nos estamos conectando con la gente. Y es porque no hay empatía, no hay simpatía. Con esta herramienta que ustedes acaban de obtener hoy de cómo nos comunicamos, la estructura para uno comunicarse, van a ver que vamos a poder eso, conectarnos con la gente. Las dejo, ha sido un honor. No quiero robarles más de su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Prabhu. Se lo extrañaba. Krishna, gracias. Se cuidan mucho. Hare Éxitos en todo lo que emprendan.
Gracias. Gracias, igualmente. Un honor de tenerle en el día del primer aniversario. A ustedes por la invitación. Para mí, honro y valoro esto. Muchas gracias. Gracias. Hare Bueno, Krishna Haribol. a todos. Haribol. Hare Krishna. Bueno, devotos, devotas, Hare Krishna. Aquí nos Gracias, despedimos. Nityanji. Hare Krishna. Mira, Taruna, una preguntita que no me ha quedado del todo claro. ¿A ti te gustaría como seguir en el grupo AVO o solamente quieres que te mande la dirección de YouTube? Yo creo que los dos, si es posible incluirme en grupo, lo agradecería muchísimo. Claro. Muchas gracias. Muy contentos de recibir una nueva compañera. Bienvenida, Hare Krishna. Bienvenida, Gracias. Haribol. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna, queridas devotas, nos vemos el próximo sábado. Ya te voy a incluir y ya recibirás el enlace de Zoom de la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. Haribol a todas.